Entonces resulta que el martes pasado nuestro productor principal aquí en Silence Killer Studios y yo decidimos hacer un en vivo en nuestro épico canal de Kick, porque sí, tenemos un canal de Kick bastante épico, donde hablamos acerca de cosas que nos apasionan, de cosas que nos gustan. Decidimos hacer un tier list de una banda de nuestra infancia, la cual ha anunciado su retiro muy recientemente y es Megadeth. Hicimos un tier list de su discografía, con el cual la verdad no estoy completamente satisfecho porque perdí varias discusiones que tuvimos acerca de estos discos. Muchos de ellos me parece que deberían estar más arriba, muchos de ellos me parece que deberían estar más abajo. Entonces, como yo soy el CEO de esta compañía, voy a hacer mi propio tier list de los discos de Megadeth como se me dé mi gana. Entonces, esto es tier list de los discos de Megadeth con el que nuestro productor principal podría no estar de acuerdo. Y así. Entonces aquí tenemos nuestras categorías. La primera, que sería un rango S en un tier list normal, donde van las masterpieces, las obras maestras más representativas de esta banda, van en donde dice Tera Discazo. Después, un poquito más abajo, un escalón más abajo de ser una obra maestra, tenemos los Giga Discazos. Después, en Mega Discazo tenemos los discos que están bien chidos, que valen ultra mucho la pena, pero que no llegan a estar cerca de ser una masterpiece tanto como un Giga Discazo. Después tenemos los Kilo Discazo, que son discos que están chidos, me gustan y los he escuchado varias veces a lo largo de esta década. Después tenemos los discazos, que son discos que están muy buenos pero no llegan a romperte la cabeza. Después tenemos los discos. Los discos son discos que más o menos ni fu ni fa, pueden estar chidos, puede que no. Digamos que son los discos mediocres. Después tenemos los disquitos, que son los discos malos a secas, los discos que a lo mejor los escuchamos una vez y a lo mejor no los terminamos, pero no nos gustaron, pero no nos hacen vomitar. Después tenemos estos discos que llamamos Como rayos no pararon esta masacre. Aquí va un disco en específico que no soporto, que lo odio, que lo aborrezco y que siempre lo aborreceré con toda mi alma. Pero bueno, aquí vamos. Primero tenemos el disco con el que empezó todo, el Killing is my business and business is good. Cuenta la leyenda que la disquera le dio a la banda $8,000 para grabar este disco y se gastaron la mayoría en drogas. Y la verdad es que sí se nota. A pesar de que las canciones son bastante buenas, tienen buena estructura, tienen composición creativa y todo lo que quieras, se escucha en la producción de este álbum que realmente no pusieron mucha atención al sonido, no pusieron mucha atención a cómo estaban ejecutando sus partes. Las guitarras de repente suenan desafinadas, la batería tiene problemas de cancelación de fase por todos lados y realmente el disco suena mal, aunque las canciones son geniales. Este tiene de las canciones que más me gustan de Megadeth, pero esa producción malísima lo mantiene por debajo de ser una obra maestra. Entonces, para mí y para mi gusto, es un giga discazo. Después tenemos el Peace Sells But Who's Buying. Este disco, a mi parecer, es el primer disco de Megadeth que suena como lo que tenían en su cabeza. Todo artista, todo músico tiene una idea en su cabeza de cómo quiere que suenen las cosas y cómo le gustaría que estuvieran las cosas, pero generalmente en tus primeros trabajos no suena como tú quisieras, ya sea por cuestiones de presupuesto, ya sea por cuestiones de falta de habilidad o lo que sea, no llegas a ese sonido a la primera. Sin embargo, siempre con todos los artistas que he escuchado, he notado que hay un punto en el que las canciones, los álbumes suenan como el sueño de un artista y este es el primer disco que tiene eso. Todas las canciones en este disco son muy buenas, la producción es magnífica a pesar de ser tan antigua, tiene un sentido análogo bastante genial y de hecho soy más fan de la masterización original que la remasterización del 2004 por esto. Entonces, para mí este disco es el primer tera discazo de Megadeth, también porque tiene la canción de Wake Up Dead. ¿A quién no le gusta esa mamada? Después sigue So Far So Good So What. Siento que este disco, a pesar de ser generalmente más pulido que el Killing Is My Business, de todos modos tiene una producción que no es tan buena. Tiene demasiado reverb por algunas partes de la guitarra que hace que no suene tan bien, que suene demasiado atrás. De hecho, la producción en general de este disco es bastante fangosa, no se entienden mucho los instrumentos y realmente, hablando de las canciones, sí tiene canciones bastante buenas. De hecho, yo diría que todas son bastante competentes. Sin embargo, hay un cover de Anarchy in the UK que no me termina de gustar y de hecho me saca bastante de este disco. Este disco pudo haber sido mucho más también. Creo que si bien puede o no que sea más corto que el anterior, siento que es bastantes pasitos más abajo que el anterior. Entonces este va a ser mi primer mega discazo. Es un disco genial, es un disco maravilloso, pero todavía tiene esa única canción que adelantaría si lo vuelvo a escuchar y hay cuestiones en la producción que no me terminan de gustar. Entonces mega discazo. Rust in Peace. ¿Qué puedo decir de este disco que no se haya dicho antes? Este es un referente absoluto en la historia del metal. Este es el pico del thrash metal. De hecho, este es uno de mis álbumes favoritos del thrash metal. Yo creo que siento que en mi corazón siempre va a estar competido ese puesto entre Ride the Lightning y Rust in Peace. Este disco suena magnífico. Cada nota, cada golpe de la batería, cada sonido, cada silencio, incluso la voz de Dave Mustaine, que todo el mundo lo odiamos, pero lo seguimos escuchando, suena magnífica en este álbum. Este álbum es una absoluta leyenda. Me encanta. La portada está perrísima. Este va a ser un teradiscazo y va a estar arriba del
Peace Sells, nomás porque lo digo yo. Después de Rust in Peace tenemos lo que yo considero el primer intento de Black Album de Megadeth, que vendría siendo Countdown to Extinction. En este álbum ya cambian un poquito el sonido, tratándolo de hacer un poquito más de estadio, un poquito más comercial, sin perder esa esencia del metal que venían cargando desde los años 80. La producción de este álbum me gusta mucho, de hecho, en la que el bajo es mucho más masivo, más redondo, se centra entre los 60 y los 100 Hz para que sea escuchable, y la voz de Dave Mustaine ya tiene dobles para que se escuche más gruesa, tiene una producción más estilo rock, más estilo, incluso podríamos decir que pop. Sin embargo, este disco sí tiene varias canciones que no me agradan del todo. De hecho, yo creo que podría contarlo con los dedos las canciones que realmente me encantan de este álbum. No se me hace malo para nada, no se me hace que esté debajo de o muy por debajo de los anteriores, pero creo que si bien es un paso adelante de lo que era So Far So Good So What, sigue estando un poquito atrás de los antes ya mencionados. Entonces lo voy a poner yo creo que en mega discazo, adelante de So Far So Good. Ese es el lugar perfecto para mí. Después de Countdown to Extinction, tenemos el álbum que para mí es el verdadero Black Album de Megadeth. Es uno de mis álbumes favoritos, de hecho, de toda la historia, y es el Euthanasia. Este disco cambia bastante el sonido en la mezcla, en la masterización, incluso en la composición de las canciones y su estructura. En este álbum se siente mucho más fresco el cambio que en el anterior. Las canciones están mejor construidas, tienen riffs a lo mejor un poquito más simples que los que teníamos en Rust in Peace o en Peace Sells, pero siguen siendo bastante sólidos, se sienten genial. El álbum es pesado, el álbum es melancólico, el álbum puede ser todo. En este álbum tenemos canciones como A Tout Le Monde, que son una absoluta obra maestra de la tristeza y la melancolía. Tenemos canciones tan épicas y tan divertidas como Addicted to Chaos, incluso la misma Euthanasia. Este es uno de mis álbumes favoritos de la infancia, lo recordaré por siempre, y yo creo que lo pondré entera discazo justo atrás de Rust in Peace, y mi productor me va a matar por eso. Después tenemos el Cryptic Writings. Aquí siento que Megadeth es cuando empieza a bajar un poquito la calidad, no tanto en su sonido, no tanto en su ejecución y no tanto en su producción, sino más bien en las canciones que están sacando al público. Este álbum para mí tiene canciones excelentes, canciones que recordaré por siempre, como la de Trust, como la de Mastermind, como She-Wolf, Vortex. Sin embargo, este álbum tiene la distinción de que tiene la primera canción de Megadeth que no soporto en lo absoluto, y es la de I'll Get Even. Desde por allá del 2009, que tenía mi iPod Shuffle, ese gris de 4 GB, y que tenía toda la discografía de Megadeth descargada de Taringa, siempre odié esa canción, la aborrecí. Entonces no creo que pueda poner al Cryptic Writings más arriba de un disco que es bueno, pero que no me vuela la cabeza, y que de todos modos voy a seguir escuchando varias canciones de él. Después tenemos ese disco que la mayoría piensa que es el Saint Anger de Megadeth, y es el Risk. No me malentiendan, este disco es un disco malo, a lo mucho es mediocre. Realmente no hay nada en este disco para mí que valga mucho la pena. Es como si metieran mucha carne en un moledor de carne y la sacaran cruda. Ninguna idea en este disco termina de cuajar. Sí hay muchas ideas que pudieron haber sido muy interesantes, sí hay muchas cosas que pudieron haber trascendido por otro lado, se quisieron ir por otro lado, quisieron intentar nuevos estilos, pero la verdad es que no salió. Todo se queda como a la mitad, todo se queda entre el tintero y el papel, como en el aire. El Risk no es un buen disco, pero realmente no considero que sea ni peor ni al nivel de un Saint Anger o algo así. Entonces este va a ser el primer disco que voy a poner aquí en disquito. Es malo, pero no es lo peor del mundo. A lo mejor vale la pena que lo escuches una sola vez en tu vida por cultura general o lo que sea, y nada más. Después de Risk pasamos a The World Needs a Hero. La verdad no sé cuál sea la opinión general de ninguno de estos discos. Yo nunca me meto ni de que a Metacritic o a ver videos en YouTube acerca de estas cosas. Todas mis opiniones son completamente sinceras y son completamente sacadas de mi trasero. Considero que The World Needs a Hero es un buen disco, bastante sólido. De hecho es bastante pasos más arriba que un Risk, e incluso me atrevería a decir que es un poco mejor que Cryptic Writings en ciertos niveles. Sí tiene bastantes canciones que la verdad me salto y que siempre me saltaré, pero la verdad es que como una escucha una vez cada 3-4 años, que es cuando me siento a escuchar discografías de las bandas de mi infancia, creo que vale la pena. Lo voy a poner en discazo encima de Cryptic Writings. Después tenemos The System Has Failed. Yo creo que este es uno de los álbumes que están mejorcitos en la década de los 2000 de Megadeth. Realmente no es lo mejor que han sacado en toda la vida, pero tampoco está cerca de ser lo peor. Realmente The System Has Failed me encanta cómo suena, tiene una producción magnífica, las canciones están chidas. Creo que no llegamos a un nivel como Rust in Peace, no llegamos ni siquiera a un nivel como Killing Is My Business en cuanto a la composición, en cuanto a la estructura, en cuanto al caos, en cuanto a todo eso que nos gusta a los metaleros, pero yo lo siento como un disco bastante sólido. Incluso tiene la canción de The Scorpion, que es una de mis canciones favoritas de Megadeth. Entonces yo creo que a pesar de que no es la gran cosa, así como que digamos de que uy, me vuela la cabeza, es un gran disco, es un disco bastante competente. Entonces lo voy a poner en kilo discazo. Después de The System Has Failed tenemos uno de los discos en los que mi productor y yo estamos en más desacuerdo, porque este disco realmente no me gusta, lo odio, lo aborrezco. A él le gusta, no le encanta, sobre todo porque la producción de este disco es bastante pulida, está bastante bien hecha. De hecho es bastante excepcional, incluso comparándolo con el sonido de su época. La
verdad es que este disco tiene bastantes canciones que yo adelantaría. Podría decir yo que las primeras dos canciones, Sleepwalker y Washington is Next, son absolutamente magníficas. Never Walk Alone también está buena, pero después de Never Walk Alone el disco se cae para mí. De hecho, este disco tiene la distinción de que tiene la segunda canción de Megadeth que aborrezco y es la de Gears of War. No me pregunten por qué, esa canción simplemente no me entra en la cabeza, la odio. Y aparte tiene un remake de A Tout Le Monde que nadie pidió, un remake completamente innecesario, suena más feo que la versión original, o sea, ¿qué rayos? ¿A quién se le ocurrió? Entonces voy a poner el United Abominations en disco, se me hace mediocre, no me gusta tanto pero tiene como 3-4 canciones chidas, entonces es un disco. Después tenemos el que para mí es el mejor disco de la década de los 2000 de Megadeth y es el Endgame. Este disco es absolutamente magnífico, vuelven los riffs pesados y rápidos y geniales, vuelven los solos de guitarra. Chris Broderick en este álbum es un absoluto maestro. La composición de este álbum también está bastante chida, está bastante buena, o sea, la estructura de las canciones es genial y todo el disco te lleva por un viaje tan surreal en este mundo que propone. Algo que sí se me hace muy criticable de este álbum es que es el primer álbum de Megadeth que tiene letras acá bien conspiranoicas y bien de boomer que ya perdió la cabeza, pero en este disco queda un poquito mejor que en los que siguen, porque a pesar de que yo no sé si sea un álbum conceptual o no, así se siente por cómo están construidas las canciones. Entonces la verdad es que Endgame es uno de mis álbumes favoritos también. Sin embargo, yo no creo que esté al nivel ni de un Peace Cells, ni de un Euthanasia, ni un Rust in Peace, entonces lo voy a poner en gigadiscazo, aunque mi productor me mate. Lo voy a poner en un gigadiscazo arriba de Killing Is My Business. Después se nos cae bastante el show aquí, al menos en mi opinión, porque 13 yo no sé si sea un disco bien recibido, yo no sé si le guste a la raza, pero para mí 13 es un disco con 3 canciones: Sudden Death, Never Dead y 13. Ni siquiera me gusta Public Enemy No. 1, que es la que aparentemente le gustó a todo mundo. Se me hace que es un disco con bastantes skips, el sonido tampoco me agrada demasiado, se me hace muy mushy, se me hace que tiene demasiado en las frecuencias medias altas, que no es tan necesario en la master de este disco. De hecho, me molesta un poco escucharlo por eso. Y es extraño, porque al mismo tiempo es un poquito muddy, es un poquito lodoso, es un poquito extraño, no lo sé. Aunque yo considero que Sudden Dead y Never Dead son canciones absolutamente divertidísimas, tienen rifazos, tienen solos chidos y 13 es una canción que mirando hacia atrás la escucho con demasiada melancolía por la época y lo que quieras. 13 no me parece realmente el gran disco, yo diría que a lo mucho es un disco más o menos mediocre, entonces yo creo que lo voy a poner arriba de United Abominations. Es un disco, vale la pena escucharlo tal vez una vez y quedarse con las canciones chidas. Después sigue el que en mi opinión es el mejor disco de todos los tiempos, el mejor álbum que jamás ha existido, si te gusta la caca. La verdad es que yo no sé cómo rayos no pararon la masacre de Super Collider, yo no sé si hubo una especie de cámara de eco en la que todo el mundo le decía a Dave Mustaine: sí, eso es una buena idea, eso es una gran idea, este es el peor disco que he escuchado en mi vida tal vez. Recuerdo haberlo descargado de Taringa en el momento en el que salió y haber sentido una disyuntiva entre no saber si tener asco o si tener tristeza o si estar enojado. Este disco yo no sé cómo rayos lo hicieron, o sea, en qué estaban pensando. Está producido con las patas también, nada se escucha claro, todo se escucha como si fuera un montón de arena, o sea, es horrible, el peor disco de Megadeth, el peor disco de la historia y lo odio, lo destruiré, o sea, ojalá se vaya por un agujero negro como el de su portada, o sea, y además, ¿qué diablos es esa portada? O sea, no se ve nada, está toda chafa, o sea, después sigue un discazo que a mí me encanta, que es el Dystopia. Creo que es una mejora súper significativa viniendo de un Super Collider, creo que es un álbum maravilloso. Kiko Loureiro, en este álbum toca como si fuera... Ay, Kiko, eres sensual. La portada está bien chida. Ojo, seguimos con las canciones de viejito conspiranoico, seguimos con las letras de ya tengo como 60 años y me vale pito, pero la verdad es que el haber vuelto al sonido de thrash metal, pero ya con una producción mucho más moderna del 2016, les quedó increíble. Aunque mi productor me mate, este realmente es uno de mis discos favoritos de Megadeth, pero ojo, sí tengo algo que criticarle mucho a este álbum, y es que es un álbum que solamente puedes escuchar de principio a fin como si fuera una sola canción, porque si tú me preguntas ¿cuál es tu canción favorita de Dystopia? No tengo idea, porque no escucho las canciones separadas, no tiene ni una sola canción que yo consideraría como un hit, no tiene ni una sola canción que yo consideraría así como de que voy a volver a esa canción porque esa canción me encanta. No, tengo que escuchar este disco completo y por eso lo escucho una vez cada 2 o 3 años, pero la verdad es que es una muy grata experiencia. Aunque mi productor me mate, yo lo voy a poner aquí en gigadiscazo arriba de Killing Is My Business. Lo hecho está. Fúnenme. Ahora, el disco que sigue es The Sick, The Dying and The Dead de 2022 y este disco la verdad es que para mí ni fu ni fa, o sea, realmente a mí me parece que es un Megadeth ya como que en piloto automático, como de que no habían sacado nada en muchos años y de repente decidieron, vamos a sacar algo nomás para darle gusto a los fans. Tampoco es un disco malo, está muy lejos de ser un Super Collider, está muy lejos de ser un Risk, no sé si esté lejos de ser un 13 o un United Abominations. La verdad es que este disco no me mueve en absoluto, los músicos
siguen siendo súper competentes, la producción sigue siendo muy competente, pero sigue siendo como que un Megadeth habiendo prendido el piloto automático. Entonces yo creo que lo voy a poner aquí en discazo atrás de Cryptic Writings. O no, yo creo que lo voy a poner aquí detrás de 13 en disco, porque vuelvo a más canciones de 13 que de este disco. De hecho, este disco no he vuelto a escuchar nada de él desde el 2022 y eso debe decir mucho. Yo creo que ahí queda. Después tenemos el disco con el que Megadeth anuncia su épico retiro de los escenarios y es el Megadeth. La verdad es que este disco empieza bastante bien, empieza genial con una canción como Tipping Point, con esos riffs, con esos solos, con ese sonido de thrash metal, pero con una producción moderna que ya tiene más presencia por alrededor de los 10.000 Hz, que te destruye el oído, te lo taladra y te hace sentir esa adrenalina que te encanta y que te recuerda por qué empezaste a escuchar thrash metal en primer lugar. Después sigue la canción de I Don't Care, que la verdad es que da un poquito de cringe, pero a mí la verdad es que sí me gusta porque se me hace muy divertida, porque me recuerda al Super Crazy Guitar del 2008 cuando jugaba en minijuegos.com. Después sigue una canción como Hey God, que la verdad, o sea, no me encanta, pero tampoco me disgusta. Está bien. Sí, una canción que yo jamás pensé que me mataría de risa escuchando a Megadeth en algún momento de mi vida, pero es la de Let There Be Shred. Ya, lo dije bien. Esta canción es tan self-aware. Dice el productor que no le gusta esta canción porque dice que la música no debería ser virtuosa solo por el afán de ser virtuosa, pero esta canción es bien meta, o sea, realmente se está burlando de ser virtuoso por el hecho de ser virtuoso. Es la primera vez que hablo de que me encante una letra por ser así, por saber lo que es divertirse con ello, decir algo así como Smash My Guitar en Let There Be Shred. O sea, realmente es una canción muy divertida, una canción genial, pero de ahí el disco se me muere. Digo, o sea, Puppet Parade está medio interesante, tiene riffs acá chidos y lo que quieras, pero ya de ahí ninguna canción me vuela la cabeza, ninguna canción me divierte tanto. Son esas como 5 canciones y después ya no hay álbum para mí, la verdad. Entonces me hubiera gustado que ese álbum hubiera sido mucho mejor, porque es lo último que vamos a escuchar de Megadeth en un álbum de estudio, pero no puedo decir que esté más allá de ser un discazo. A lo mejor me gusta más que Cryptic Writings, eso sí lo voy a decir y fúnenme si quieren. Me gusta más que Cryptic Writings. Yo creo que voy a volver más a una canción como Let There Be Shred que las canciones que me gustan de aquel álbum. Pero sí, este es el tier list de los álbumes de Megadeth oficial de Silence Killer Studios. Pero ojo, nuestro productor principal no lo aprueba. Yo lo hice por mis güeyes.